Reflexión del Evangelio. Gloria a ti, Señor Jesús. En el texto del Evangelio de hoy quisiera hacer referencia a tres elementos, tres aspectos que me llaman la atención y que pueden servirnos de una reflexión muy profunda para nuestra vida cristiana, para nuestra relación con Dios y por supuesto también para la relación que sostenemos con nuestros hermanos. Quiero hacer énfasis en primer lugar en esa frase que dice Jesús cuando se refiere por un lado a Judas y por el otro a Pedro. Casualmente coinciden con que son frases que están muy unidas a la traición de Judas y a la negación de Pedro. En verdad les digo, a Judas o a los discípulos que estaban en el contexto de la última cena, Jesús les dice, uno de ustedes me va a traicionar. Y luego, al final, cuando Pedro le dice, iré contigo hasta donde vayas, Jesús le menciona, en verdad te digo, antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Ese énfasis que hace Jesucristo al en verdad, es precisamente porque el texto busca ubicar nuestra mirada a ese mensaje central. Hay 2 traiciones, una la de Judas y otra la de Pedro, pero a la base subyace una gran verdad de Dios. Primera verdad es que el amor que viene de Dios se deja inclusive exponer ante la traición. Esa es una verdad que nos revela el texto bíblico para nuestra vida cristiana. Ama tanto, la caridad de Dios es tan inconmensurable con nosotros que se expone a nuestra traición, que es capaz de dejarse atrapar por nuestras negativas, la de Judas y la de Pedro. Pero por otro lado hay otra gran verdad de Dios en este texto del Evangelio, y es que su corazón, su sinceridad, está abierta a todos los personajes. Por ejemplo, se abre a Judas cuando le manifiesta, le devela que él va a ser el que traicionará la confianza del Maestro. También está expuesta esta sinceridad, esta verdad a Pedro cuando le dice, tú me vas a negar. Y también al discípulo amado que se recuesta en el pecho de Cristo y Cristo le devela quién es el traidor. Aquel a quien yo dé este pan mojado, ese será el que me traicione. Es decir, es como si el corazón de Cristo estuviera abierto de par en par a todos, al que le traiciona y al que le sigue fielmente. Así con nosotros, Dios devela su amor, abre su corazón, muestra su verdad a todos nosotros. Algunos quizás le negaremos y le traicionaremos y en esa traición también se encubrirá nuestro corazón para no ver la verdad de Dios. Pero otros que le han querido seguir con fidelidad, honestidad y sinceridad, descubrirán los secretos más hondos de Dios. Por otro lado, quisiera detenerme en las 2 formas de traición que aparecen en el texto del Evangelio de hoy. Por un lado está la de Judas y por otro lado está la de Pedro. Hay como una tipificación de estas traiciones. La traición de Judas es una traición mentirosa, soterrada, no está descubierta del todo. Si no, sus discípulos no tendrían que preguntarse quién es el que le va a traicionar. Es una traición soterrada, escondida, mentirosa. Mientras que sus labios parecieran estar proclamando la palabra de Dios junto con su maestro, su corazón está mintiéndole, está oscureciéndose. Esa es una primera tipificación de nuestras traiciones. Que mientras con vehemencia decimos Dios nos ama, nosotros amamos a Dios, Dios es lo más grande, Dios es lo máximo, nuestras acciones posiblemente estén mostrando todo lo contrario. Es una traición soterrada, es una traición que parte de la mentira interna. Así, por ejemplo, una buena pregunta para nosotros durante esta Semana Santa es esa:
¿Qué tanta mentira guarda mi corazón? ¿Qué tanta oscuridad puede sostener mi corazón delante de Dios? Que mientras yo le proclame como Rey y Señor, en el fondo estoy haciendo completamente lo contrario con mis gestos, con mis palabras, con mis actitudes. Pero la segunda tipificación de la traición es la de Pedro. Es como el recuerdo de aquel texto de Mateo en el capítulo 21, la parábola de los dos hijos, cuando el padre envía a los dos a trabajar y uno le dice, pues yo sí iré, pero al final no va. Esto es lo que le sucede a Pedro, que al principio le está diciendo a Jesús, voy a llegar contigo hasta donde tenga que llegar, y luego le traiciona. Pues fíjense, mis queridos hermanos, que ser fiel a Dios es un tema también de disciplina, de permanecer, de sostener la palabra. No es suficiente con decirle al Señor, Señor, tú lo eres todo y contigo iré, inclusive hasta la cruz. Es que hay que sostener esa palabra. Y por eso el segundo tipo de traición es la traición inesperada, la que no nos esperamos, la que proviene de cualquier tipo de tentación que en cualquier momento de la vida nos puede llegar y ante esa tentación sucumbir. Por eso es sumamente importante, mis queridos hermanos, que en medio de nuestras tribulaciones, de nuestras tentaciones, de nuestras vacilaciones, permanezcamos fieles y firmes con el Señor, que Él sea nuestra fuente, que Él sea nuestra columna, que Él sea nuestra fuerza, siempre y en todas partes, para que sigamos aquel ejemplo y consejo de Jesús. Velen y oren, porque el Espíritu está despierto, pero nuestra carne es débil, como lo menciona el capítulo 26 del evangelista San Mateo. Así que, mis queridos hermanos, 3 ideas centrales. La primera, dejémonos amar por Dios, que devela su corazón a quienes quieren seguir fielmente al Señor o a quienes también le hemos traicionado. Segundo, que expongamos nuestra verdad ante Dios, que seamos sinceros, coherentes y honestos con nuestra palabra y con nuestra vida delante de Dios. Y tercero, que permanezcamos en vela, que estemos vigilantes en la oración y en la cercanía con el Señor, porque la tentación de Pedro fue traicionarle allí sobre la marcha, como también nos puede pasar a nosotros. Velemos y oremos durante esta semana para que el Espíritu esté pronto y también nosotros estemos fieles y siguiendo la voluntad de Dios nuestro Padre. Que el Señor les bendiga y les guarde en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Reflexión del Evangelio.